Muy bien, entonces continuamos con esta segunda parte. Entonces hagamos un recuento rápidamente. Primero, estamos viviendo tiempos de hambre espiritual donde toda persona que esté siendo llamada por Dios se va a lanzar al campo a buscar dónde conectarse para saciar su hambre y su sed espiritual. Segundo, si esta persona no tiene el discernimiento necesario, que la mayoría de las veces todas las personas que asisten a una iglesia y se conectan por primera vez no tienen un discernimiento desarrollado. Por eso no pueden estar seguros de si se están conectando bien o se están conectando mal. La mayoría de nosotros hemos pasado por lo mismo, porque siempre se nos pintan las cosas bonitas, entonces de repente con el tiempo se nos convierte en otra cosa y es donde viene el desengaño, allí es donde viene la frustración. Entonces, bueno, un sinfín de cosas que usted ya conoce. Quizás usted está pasando por eso en este momento. Pero entonces también hay otra razón, que nosotros comenzamos en estos lugares donde vamos a ser alimentados con la palabra de Dios. Pero entonces el Señor dijo en Juan 6:63 que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso significa que si yo estoy en un templo sentado recibiendo una palabra, si la palabra que está saliendo de los labios de esa persona que está impartiendo es la palabra directa, neta y la verdad de Dios, eso se traduce en salud, en fortaleza y en espiritualidad. Porque la palabra es espiritual para el espíritu y es la vida de Dios. Así que a través de la predicación de la palabra se recibe es la misma vida de Dios. Por eso no se justifica que en un templo haya tanta gente enferma, desanimada, debilitada, a punto de abandonar el ministerio, de dejarlo todo porque siente que ya no puede. Eso significa que algo está mal en la palabra. Puede que el individuo esté bien, pero la palabra está descontextualizada, sacada de contexto y se ha hecho simplemente una doctrina de hombre y eso es lo que se está impartiendo. Entonces ha perdido su esencia, ha perdido la vida, ha perdido la sustancia. Es simplemente un dogma, una doctrina, lo que se está impartiendo solamente para adormecer la conciencia y tener a la persona en una especie de efecto placebo, en una especie de relajación, donde no se puede exigir nada y se conforma con todo lo que hay. Y así nos pasamos la vida y la vida. Entonces, en el pasaje que leímos, donde hablaba del profeta Eliseo y de estos hombres que comieron esta sopa, este hervido, este guisado y se envenenaron, así mismo nos pasa a nosotros. Una de las razones por las que hay debilitamiento y enfermedad en mucho del pueblo de Dios es por causa de que la palabra que están recibiendo está contaminada, está adulterada, está prostituida. Y con esto no digo que las personas que la impartan sean malas personas, porque cada persona que predica la palabra siempre tiene buen corazón y buena intención hacia los demás. A diferencia de algunos que sí lo hacen con un propósito para sí mismos. Entonces, no hay razón de sospechar cuando en un templo lo que se habla lleva el título de Dios, 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 Cristo, 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 el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y si se usa la Biblia, siempre se enseña que todo se filtra por la palabra de Dios y mientras a usted le abran un libro que diga la Biblia y de allí saquen palabras, usted nunca va a sospechar que lo están estafando, nunca va a sospechar que a usted le están mintiendo o que la persona, aunque tenga buena intención, si no tiene una interpretación correcta de la Escritura, entonces él está siendo engañado y usted está siendo engañado. Entonces tenemos que hacer algo con esta situación que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios, porque cada día hay más hambre espiritual, cada día viene más gente a los templos, cada día hay más gente buscando conectarse con el único Dios verdadero, cada día hay más gente con ataduras espirituales que necesitan una palabra de revelación para ser libre y salir de la situación. Pero si tenemos este sistema, como en el tiempo de los profetas, nada podemos hacer por esta gente que viene buscando ayuda. Así que
En Lucas capítulo 4, verso 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Note que el Señor dice que la unción que está sobre él es para los que tienen el corazón herido y para los que están cautivos. Entonces, la unción es para libertar cautivos y para sanar el corazón herido. En esa condición es que mucha gente viene a los templos, para tratar de sanar el corazón y para tratar de salir de los cautiverios en los que se encuentran. Y eso era lo que el Señor hacía. Luego dice, para darle vista a los ciegos. Hay ceguera física y hay ceguera espiritual. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En fin, lo que el Señor está reflejando aquí en estas palabras, diciendo que esa profecía se había cumplido. ¿Por qué Él abre la Torá, abre ese rollo y justamente busca ese pasaje? Porque había llegado el tiempo en que el pueblo de Israel saliera del cautiverio espiritual en el que se encontraba. Cuando el Señor les estaba repitiendo esto, lo que estaba diciendo era lo siguiente: ustedes, antes de que yo apareciera, ustedes se reunían en la sinagoga, tenían rabinos, tenían maestros que les predicaban la escritura. Pero la forma en que se la han venido predicando es incorrecta. Están haciendo mal uso de la palabra. Están interpretando mal la palabra. Están sacando de contexto la escritura. Y en vez de ayudar, mientras les predican y les predican y les predican, y ustedes oyen y oyen y oyen, no desarrollan un espíritu libre, sino que su espíritu se hace esclavo de una doctrina humana, de hombre, esclavo de un sistema humano. Entonces, eso es lo que ha provocado todo este tipo de enfermedades. Por eso el Padre le da al Señor una unción especial, porque el Padre sabía que el pueblo de Israel estaba enfermo. Por eso usted ve a través de los 4 evangelios cómo el Señor tenía que dedicarse a sanar y sanar y sanar gente que estaba oprimida por el diablo, cautiva por el diablo. Pero ¿por qué un pueblo como Israel, que es el pueblo santo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que vive en la tierra santa y que tienen rabinos, maestros que se suponen que son los que manejan el 100% de la revelación de la escritura? ¿Qué había pasado con estos individuos? Bueno, muchos de estos maestros se habían vendido a los intereses del Imperio Romano. Así que ellos habían creado sus doctrinas, sus dogmas, para tratar de esclavizar al pueblo y ponerlo a merced, subyugarlo, sujetarlo, domesticarlo a la voluntad de Roma. Porque a Roma no le convenía tener un pueblo que fuera creciendo y creciendo y creciendo, lo que algunos llaman el cristianismo, un cristianismo creciendo, 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 creciendo. Roma se veía amenazada. Así que si ellos podían hacer que este crecimiento de esta nueva doctrina pudiera estar rendida a sus pies, que ellos pudieran controlar, era mejor. Entonces, este pacto entre los maestros con Roma fueron los que provocaron la contaminación de la escritura, del alimento, porque los maestros predicaban lo que a Roma le convenía, no lo que a la persona le convenía. Y en esa situación estamos ahorita. ¿Por qué hay tanta enfermedad en los templos? ¿Por qué hay tanta gente migrando de una iglesia a otra? ¿Por qué hay gente con el corazón roto? ¿Por qué hay gente que siente que hay algo más pero que no sabe cómo alcanzarlo? ¿Por qué tenemos tantos maestros que no predican la verdad, que no dicen la verdad a la cara? ¿Por qué hay tantos maestros adornando la escritura, engañando a las personas? Porque muchos, no todos, muchos han hecho pacto con Roma y con Grecia. Están buscando sus propios intereses, sus propios beneficios económicos. Y cada persona que llega al templo es un número más, es una persona más a la cual se le puede sacar provecho. Entonces lo que menos importa es la vida del individuo. Lo que menos importa es que la verdad sea impartida en el Espíritu. Lo único que importa es llenar templos y sacar provecho de las personas. Y para eso necesitan que todas las personas estén como en el tiempo del Señor,
domesticadas, subyugadas, sometidas, donde no puedan alzar su voz para manifestar un descontento por algo que no les parezca. Y para esto se necesita tener un espíritu de manipulación, un espíritu jezabélico para poder impartir miedo, terror, pánico en la mente y en el corazón de los individuos. Mientras que usted y a mí nos mantengan asustados con palabras como por ejemplo, si te vas de la iglesia te va a caer una maldición, te va a ir mal. Si te vas de la iglesia, estás en desobediencia, estás en rebeldía. Si te vas de la iglesia, eres un malagradecido después que te ayudamos. Si te vas de la iglesia, no eres una oveja, eres un cabrito que andas brincando de iglesia en iglesia. Se te puede acusar de que tienes falta de identidad, de que eres inmaduro, se te puede acusar de mil cosas. Si usted no tiene un carácter fuerte, usted no tiene personalidad, si usted no cree en sí mismo, si usted no tiene su estima alta, muchas de estas palabras manipulativas van a provocar que usted se mantenga esclavo de un sistema donde le va a ser difícil salir. Pero detrás de eso hay un llamado que Dios tiene para usted. Si usted llegó a una iglesia es porque Dios le hizo un llamado. Dios quiere equiparte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere activar tus dones, porque en ti hay un potencial grande que necesita ser usado. Pero ese potencial nunca va a salir. Tú nunca vas a ser usado por Dios porque eres esclavo de un sistema. Entonces estamos viviendo el mismo tiempo que en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Es decir, esclavo de un sistema, esclavo de una doctrina, esclavo de líderes religiosos que buscan sus intereses y no la satisfacción o el acomodo o el alivio de lo que nosotros vamos a buscar. Así que es tiempo de salir de este sistema babilónico. Y si usted que nos sintoniza por este canal, hombre, mujer, joven, líder, quiere mantener su espíritu sano, sin contaminación, entonces se necesita hacer como el profeta Eliseo. No desechar todo lo que nos enseñaron, sino ir poco a poco echando harina sobre cada una de estas enseñanzas para sanarla, tomar lo bueno y desechar lo malo, y así podremos ser usados por el Señor. Bendiciones, muchas gracias.